de vuelta con un panel súper importante ahora sobre una organización que no es tan conocida, pero es súper importante en la coordinación internacional de Internet, que se llama ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Tenemos un panel de lujo. Tenemos al CEO de ICANN que nos va a dar un saludo para los becarios y para toda la audiencia. Y después tenemos a dos especialistas, al vicepresidente para América Latina, a Rodrigo de la Parra, y a Nicolás Antoniello, que es, me olvidé de tu cargo, Nicolás, bueno, después lo leo, que es súper técnico y muy especializado en toda la infraestructura de ICANN. Y así que les quiero dar la bienvenida a todos ellos a este panel. Joran, are you there? We'll switch to English now. ¿Estabas ahí? Vamos a cambiar al castellano. Sí, estoy acá. ¿Dónde estás? Estoy en Los Ángeles. ¿Cómo vas vos? Bien, acá estamos bien. Sobrevivimos la pandemia en Argentina. Vacunados y todos. No hay ningún problema. En mi familia todos vivos todavía, así que bueno, bien. Y acá volvimos a los eventos lentamente, gradualmente. Finalmente estamos aquí. Sé que estás muy ocupado. Muchas gracias por estar acá. Quiero agradecerte por todo este tiempo. Tenemos 500 estudiantes de América Latina, de todo el mundo. Ya que es virtual, también tenemos traducción simultánea. Ningún límite entonces idiomático. El lema de toda esta semana es cómo Internet va a ser un elemento clave para la recuperación económica en América Latina después del COVID-19. Como CEO de ICANN, tal vez podés mostrarnos algún comentario, el rol que juega Internet en la economía. Y también quiero felicitar a ICANN por el aniversario número 23, ¿no? Y 5 años en tu puesto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Sé que estás muy ocupado, pero bueno, unos momentos con vos va a mejorar y resaltar el panel porque siempre es un placer tener a ICANN. Bienvenidos a la escuela nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. En primera instancia, me dieron poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de cubrir tanto como pueda. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar acá. Es un evento tan importante y es un gusto ser parte con mi equipo, ¿no? Disculpe que no hablo español. Cuando hoy mis hijos me quieren hablar sin que yo sepa, hablan en español. El único no educado en español soy yo en la familia. Lo más importante es el rol de la Internet que juega en estos momentos, que es sumamente importante. Cuando hablo con gente en forma virtual durante la pandemia, demuestra la importancia de Internet en las vidas cotidianas, que es notable, porque antes cuando yo crecía no había Internet, soy bastante viejo. Y hay veces pienso cómo la pandemia va a ayudar con Internet. Imagínense, con la falta de interacción y falta de comunicación. Una vez leí un artículo sobre la importancia de Internet, especialmente superando las dificultades de la pandemia, porque sí, la investigación y los científicos usaron Internet para compartir la información y sacar las vacunas en un periodo corto, breve de tiempo, ¿no? Entonces Internet se convirtió en una parte primordial de nuestras vidas y hoy voy a plantearles esto desde el aspecto técnico de Internet y vamos a discutir el rol de ICANN, pero desde la perspectiva técnica. A veces damos por sentado cosas. ICANN es una organización o una institución que principalmente
es como si fuese un árbol ramificado, ¿no? Y una ramificación o división, que siempre explicamos, es la parte de políticas de DNS, que es la parte esencial de lo que tiene ICANN. Pero tenemos otro árbol, que es el árbol técnico, ¿no? Esta ramificación técnica es cuando hablamos del rol multisector, porque cada vez que vamos online, indistintamente del dispositivo de red, entramos en algo que sale de ICANN o de una función de ICANN, ¿no? Y hay veces ni lo conseguimos, lo damos por sentado, pero somos parte de un ecosistema donde técnicamente distribuimos identificadores para otras organizaciones como los colegas en las entidades de números o los operadores de códigos de países, y así funciona, ¿no? Es por eso que el acceso de Internet se da. Y una de las cosas que observamos es que la gente trata de utilizar este wording que decimos como Internet. Hablan de la nueva IP, que no tiene que ver con IP, ¿no? Pero hablan también de una Internet alternativa que no es Internet. Entonces hoy quiero hacerles recordar que la tecnología que respalda Internet es importante como para entender la gobernanza de Internet en sí. Porque luego cuando planteemos la gobernanza de Internet, esto va a estar íntimamente relacionado. Una de las cosas que vamos a plantearles es que ICANN no es autónoma, o sea, no está sola. Trabajamos con muchas organizaciones en el mundo. Y hemos tenido mucho éxito porque crecimos en forma conjunta con la tecnología a miles de millones de usuarios en un marco acotado de tiempo. Porque como cuando explicamos el funcionamiento de Internet, no tenemos nadie a cargo. O sea, hay veces a gente no le gusta esto, pero bueno, eso a su vez es el beneficio. Es un activo que le pertenece a varias partes que son responsables de esta comunidad. Esta mañana, por ejemplo, respondí muchas preguntas acerca de cómo se cayeron las redes sociales ayer. No tenía ninguna reflexión, pienso que es un error y bueno, me sentí mal por eso, pero las redes sociales no son Internet, porque Internet sí funcionó ayer. Ahora, cuando estamos utilizando Internet y las plataformas de redes sociales, que yo también las uso, no estoy diciendo que no me beneficio, hay un gran beneficio y uno entra en un servicio de intercambio de información. Cuando hablamos de la esencia de Internet, es totalmente distinta a las redes sociales. No todos están contentos con la situación actual de interoperability o interoperabilidad, donde uno puede entrar con cualquier dispositivo y conectar oportunidades u gente en todo el mundo. No todos lo ven como potencial, pero me gustaría decir, por cada 9 cosas de 10 que Internet brinda, hay 10 cosas tal vez que pasan mal en Internet. No es así. Lo tenemos que pensar en gobernanza de Internet, porque muchos de los debates alrededor de la gobernanza se dan en torno negativo, fake news, cosas ilícitas que suceden, como sucede en el mundo real. Pero no deberíamos menospreciar los beneficios que trajo Internet a la pandemia. Una de las cosas que vamos a plantearles es que la gobernanza de Internet empezó a trasladarse de la plataforma tradicional a la que se planteaba. A veces se discutía el ecosistema en el que estamos presentes. Por ejemplo, ICANN tenemos una sigla, ITM, ISOC, son todas siglas, ¿no? Y antes parecería ser un ecosistema muy, muy cerrado, ¿no? Pero ahora estamos saliendo de este ecosistema. Estamos migrados ya. Hemos visto propuestas a nivel mundial en regulaciones, por ejemplo, la regulación de privacidad que tiene impacto sobre ICANN en cómo tomamos decisiones. Una legislación que afecta cómo ICANN básicamente dirige a IANA. O
cómo regula ciertos servicios en el mundo, que es algo nuevo, novedoso que estamos viendo. Muchas de las organizaciones o muchos de los legisladores a veces no se ven que están haciendo gobernanza de Internet, sino que están haciendo otra cosa. Y hay otra cosa que sucede. Antes mencioné, por ejemplo, la nueva IP o 5G, pero las propuestas técnicas pueden afectar también la capacidad de que la gente se conecte a Internet. A menudo utiliza que parecería ser la jerga que utilizamos, pero no es la misma jerga. Y esto proviene de las estandarizaciones fuera de nuestro ámbito, como de la ITF, donde se produce, por ejemplo, los estándares de Internet por mucho tiempo y todos nos beneficiamos del trabajo de la ITF, ¿no? Lo que vemos ahora es que estos debates se dan en torno a un nuevo campo. Por ejemplo, agarrar la propuesta de nueva IP y lo llevan al Foro de las Naciones Unidas. Y ahí hacemos una distinción. No se dan en la esfera de la ITF, hay propuestas donde realmente son contradictorias a lo que es la naturaleza abierta de la Internet como la vemos. Entonces, para hacer una distinción entre lo que es la gobernanza común de Internet que nosotros vemos con respecto a estas políticas en paralela, nosotros queremos preservar, por ejemplo, la naturaleza abierta de la interoperabilidad de Internet que queremos preservar, ¿no? Y seguramente quiero mencionarles otra cosa. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Internet y de qué hacemos en ICANN. En ICANN, por ejemplo, a nosotros nos encanta armar siglas como ICANN en sí, ¿no? Hay 5.000 millones de usuarios y tenemos 1.600 formas de identificador, a modo de identificador en Internet, que se ha mantenido estable como para los 2.000 millones de usuarios que se agregaron últimamente. Entonces queremos asegurarnos, especialmente los que puedan desarrollar la gente algún emprendimiento comercial, no comercial, alguna actividad como para que puedan venir con su propio guión, narrativa, con su propio teclado. Esto va a ser una gran mejora en cómo los usuarios pueden conectarse a Internet. Porque yo pienso que una de las fortalezas de Internet es la diversidad de la interoperabilidad de la gente, utilizar un uso privado, comercial, personal en sus propias comunidades. Y es la próxima ronda que es de suma importancia para nosotros. Por ejemplo, leer un guión en Internet en chino. Imagínense que también se puede leer árabe. No hemos llegado a la posibilidad de utilizar sus propios idiomas en sus guiones como identificadores, que no es un fracaso en sí, porque la evolución es progreso, pero tenemos que hacer una corrección al respecto. Sé que van a tener mucha gente inteligente, como Rodrigo, Nicolás y Daniel en este panel, que van a responder seguramente varias preguntas y les pueden dar un enfoque. Pero seguramente quiero decirles que la nueva tecnología, las nuevas oportunidades es algo que vamos a tener que adoptar. Para nosotros la Internet es un impulso de cómo puede esto funcionar sin límites, sin los problemas, sin las demoras en la forma en la que interactuamos. Y tenemos que luchar, defenderlo. No podemos darlo por sentado. Muchas gracias por escuchar la charla, porque si nosotros entendemos cómo funciona la tecnología, nos vamos a beneficiar de la gobernanza de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Fantástico, fue fantástico. Muchas gracias por señalar todo este concepto
disciplinario de la Internet abierta y las reglas que rigen Internet, porque Internet es una parte esencial de las actividades sociales, económicas y también las actividades de capacitación. A la luz de lo que mencionaste, que se cayeron las redes sociales y que no son Internet, ayer pudimos seguir con este evento, aunque se cayeron las redes sociales y teníamos Internet y bueno, el evento siguió saliendo bien gracias a las organizaciones como ICANN y como otras que hacen que esta infraestructura sea estable para la Internet, que es tan importante para todos. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que te vea en persona en una reunión presencial, tal vez de ICANN en el 2022. Gracias. Todos me hacen la misma pregunta. Sí, vamos a tener una reunión, pero cuando sea seguro el tema del COVID, ¿no? Quiero ser francos cuando me hacen esta pregunta. Seguramente por la tasa de vacunación que tenemos ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Y estamos reconociendo que hay muchos lugares en el mundo que no llegaron a ese nivel de vacunación. Entonces, queremos asegurarnos que todos expresen sus voces a través de ICANN y, bueno, si puede ser virtual. Va a haber una reunión también híbrida, convergiendo lo virtual con lo presencial, ¿no? Pero siempre la primera pregunta es cómo asegurarnos que todos los miembros de la comunidad y todos los actores estén juntos en el mismo entorno para no poner en peligro ninguna vida, ¿no? Hay gente que se opone a lo que yo digo, pero bueno, yo quiero ser realista. A mí me gusta, he estado haciendo esto durante 5 años, pero obviamente quiero preservar la vida, ¿no? Sí, sé que sos realista, que no sos pesimista. Estoy totalmente de acuerdo que, bueno, sí, América Latina está luchando con la vacunación. Pero yo, por ejemplo, me di las 2 vacunas, las 2 dosis, ¿no? Pero sé que están vacunando todavía. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos nuevamente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Cambiamos a español. Hola, mis grandes amigos, Nicolás. Sé que no me acordaba de tu cargo, Nicolás, porque es nuevo. A ver, lo voy a leer. Lo tengo por acá. No, acá está. Regional Technical Engagement Manager en ICANN. Felicitaciones, Nicolás. Rodrigo, bienvenido. Rodrigo es el Vice President para Latinoamérica y Caribe de ICANN. Y Daniel es el Vice President para Brasil. ¿Qué viene siendo Daniel? Es amigo, todos son amigos, pero bueno. No sabíamos que te íbamos a tener, Daniel. Qué placer tenerlos a los 3 aquí. ¿Quién empieza primero? ¿Rodrigo? Tenemos una presentación tuya, Rodrigo, ¿verdad? ¿Estás en México, Rodrigo? Estoy en México, Olga. Saludos a todos. Y a Qué todas. bonito. Gracias Ojalá por que la nos podamos ir. Extraño mucho México y Brasil también, y Uruguay también. Extraño viajar por la región y por el mundo, mucho, mucho. Bienvenido, Rodrigo, y tenemos una presentación de Rodrigo, ¿verdad? Sí, por ahí envié algunas diapositivas Sí. para platicarles un poco más de ICANN. Si las tienen ahí, Ahí está, ahí están. Muchas gracias. En verdad, gracias, Olga, por la invitación a este panel. Siempre es para nosotros un gusto poder estar en la Escuela del Sur de Gobernanza Internet en esta segunda edición virtual. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar una pequeña introducción, un rápido pantallazo sobre ICANN, muy general, y al final los voy a invitar a que visiten nuestra plataforma de educación en línea para todos los que quieran abundar más sobre el conocimiento de ICANN. ICANN es una organización compleja de entender y al mismo tiempo muy interesante y muy útil para el tema general de gobernanza de Internet. Y después voy a dejar a mis compañeros Nico y Daniel para que presenten sobre el tema que tenemos de foco en este panel, que es el cambio
del protocolo del JUIS al RDAP, ya les platicarán. Pero bueno, voy rápidamente a platicarles sobre ICANN. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La mejor forma de entender ICANN es que entendamos muy bien cuál es la función que este desempeña. Entonces, como lo explicaba Yoran, todos los días, todos los que ingresamos a Internet, a través de cualquier plataforma o de cualquier red, hacemos uso de algo que se origina en ICANN, ¿no? Y esto tiene que ver con el DNS o sistema de nombres de dominio o el sistema de identificadores únicos de Internet, que no es otra cosa más que las famosas direcciones IP y los nombres de dominio, que como ustedes podrán imaginar, para que Internet sea una red global y que los aparatos que se conectan a Internet y las personas que se conectan a Internet puedan encontrarse unas a otras, necesita que haya identificadores. Y estos identificadores tienen que ser homogéneos, tienen que ser únicos para que Internet sea justamente esta red global. Las direcciones IP hacen esta función. Las direcciones IP son números muy largos, difíciles de memorizar por parte del usuario, y por eso es que se ha ideado el sistema de nombres de dominio que traduce las direcciones IP en algo más fácil, que son los nombres de dominio. Seguimos a la siguiente, por favor. ICANN realiza esta función no en sí mismo, también lo explicaba Yoran, lo hacemos a través de distintas otras organizaciones de la comunidad técnica que hacen esto posible, incluso en el tema mismo del DNS participamos con otros. En nuestra región lo hacemos, entre otras organizaciones, con una que se llama LACNIC. LACNIC es el registro de direcciones para la región de Latinoamérica y el Caribe. ICANN, a través de su función global, distribuye los bloques de direcciones a los distintos registradores regionales, y ellos a su vez, a través de sus propios procedimientos, los asignan a los ISPs y estos a los usuarios. La siguiente, por favor. Y más allá de la función técnica, ICANN es parte también de un ecosistema en donde se contribuye a la generación quizás de políticas, de reglas, de estándares que hacen posible también las discusiones en torno a la gobernanza de Internet. Y la siguiente, por favor. Entonces, la misión de ICANN es una organización técnica, como lo explicaba también Yoran. Para nosotros tenemos que hacer es asegurar el funcionamiento estable y seguro de estos sistemas de identificadores únicos de Internet. Tenemos 5 funciones principales dentro de nuestra misión. Quizás lo dejemos para que ustedes puedan explorarlo dentro de nuestra plataforma ICANN Learn, pero estas funciones podemos resumirlas básicamente en aquellas que tienen que ver a las funciones con los números o las direcciones IP y los nombres, con los nombres de dominio. Seguimos a la siguiente, por favor. ICANN, para desempeñar estas funciones y cumplir con su misión, tiene estos 3 valores y compromisos fundamentales, ¿no? La primera de ellas es preservar justamente la estabilidad, seguridad, flexibilidad y apertura del DNS en particular y del Internet en general. Y para esto ha elegido que en su toma de decisiones se deban emplear procesos de desarrollo de política que sean abiertos, transparentes, ascendentes, esto quiere decir de abajo hacia arriba, que provengan de la misma comunidad, multisectoriales, muy importante, característica que define a ICANN, donde el sector privado, la comunidad técnica, los gobiernos, la academia y todos que tengan un interés especial en el desarrollo de Internet y del sistema de identificadores únicos puedan ser parte de estas decisiones. Y finalmente, tenemos que funcionar con eficiencia y excelencia de una manera responsable, rindiendo cuentas a la comunidad global multisectorial. Ya lo mencionaba Olga en su introducción, ICANN recién cumple 5 años de haber concluido este contrato que tenía con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Comercio. Desde hace 5 años, ICANN es 100% responsable de la comunidad global multisectorial y afortunadamente a través de este proceso que mostró que funciona el modelo de múltiples partes interesadas, se han seguido ejerciendo las funciones que tenemos encomendadas de manera, digamos, eficiente y responsable. La siguiente, por favor. Tenemos un modelo de múltiples partes interesadas. Básicamente tenemos 2 tipos de organizaciones, las organizaciones de apoyo y los comités asesores. La siguiente, por favor.
nuestras organizaciones de apoyo tienen que ver justamente con los nombres y los números, y los comités asesores tienen que ver con sectores que incluyen a los usuarios finales de Internet, a los gobiernos y a dos instancias de carácter técnico, una que da asesoramiento al directorio de ICANN sobre cuestiones del sistema de servidores raíz y otra que tiene que ver con la seguridad y estabilidad del sistema. La siguiente, por favor. Tenemos programas para fomentar la participación. Ojalá ustedes puedan participar en alguno de ellos. Programa de becas o el Fellowship Program. Tenemos un programa para los jóvenes universitarios y estudiantes, que es el programa de Next Gen o siguiente nueva generación. Y en general todo un módulo para los nuevos participantes para hacer más sencilla la participación dentro de nuestro ecosistema. Ahí hay información en esta presentación que les dejaremos a su disposición para que puedan, desde luego, investigar un poco más. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente. Una más. Y como les comentaba, tenemos un programa de una plataforma de educación a distancia donde ustedes podrán aprender no solamente sobre aspectos técnicos de las funciones que ICANN desempeña, sino también sobre la organización y cómo funciona en la práctica el modelo de múltiples partes interesadas, cómo ICANN genera políticas. Este es uno de los atributos más relevantes de ICANN, una organización que produce resultados, produce políticas, donde todos estos actores participan y definen estas decisiones que van a moldear, digamos, este sistema de identificadores únicos. Yo me detengo acá, les dejo estas invitaciones a participar más en ICANN y voy a ceder la palabra a mi compañero Nicolás Antoniello, quien les va a platicar sobre este importante tema de la transición del protocolo de JUIS a RDAP. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Los invito a visitar la página de ICANN. Yo he sido fellow de ICANN soy joven hace muchos años, así que hace muchos años fui fellow de ICANN. Los invito a que hagan la experiencia. A mí me atrapó la organización hace muchos años cuando la estudié para mi doctorado, antes de ser fellow. Y siempre me pareció súper interesante el rol que tenía en la coordinación global de Internet, y desde entonces me he involucrado en distintas actividades, así que los invito a visitar la página. Hay distintos fellowships, hay distintas cosas, así que sigan todo el ICANN Learn. Hay mucha información, es una página muy completa y hay mucha información en español, y las reuniones también tienen traducción a 7 idiomas, 6 de Naciones Unidas y portugués. Así que eso yo siempre lo digo porque realmente ha sido un cambio. Desde cuando yo empecé no estaba eso. Cuando empecé a ir a ICANN no estaba, y ha evolucionado la organización de una manera realmente fantástica, porque habilita, como decía Jonan también al principio, de que usar otros caracteres que no necesariamente sean los de los lenguajes que hablamos en Occidente. También habilitar traducción simultánea de distintos idiomas en las reuniones, y que después queda todo grabado, ha sido fantástico y creo que es muy habilitador para que participen todos. Ahora le voy a dar el espacio a Nicolás o a Daniel. Nicolás. El tema que nos convoca hoy, que era un poco el tema del panel, es todos los cambios que ha habido en las regulaciones europeas, el conocido GDPR, General Data Protection Regulation, que salió, me acuerdo que era un 25 de mayo porque es el día de la independencia argentina, pero no me acuerdo cuántos años, si 2 o 3 años atrás. Y ha sido como, un poco tuvimos la charla más temprano sobre privacidad de datos y gobernanza de datos, fue como que Europa se ha posicionado como el espacio de regulaciones que un poco impactan a todo el mundo, porque ya lo vimos ayer, está todo el mundo interconectado, algo no anda en Internet y necesariamente impacta a la conectividad, por ahí no de Internet en sí misma, pero de muchas cosas. Y con el cambio en las regulaciones de privacidad de Europa, si bien es para europeos y para empresas europeas, al estar todo interconectado, ICANN también ha tenido que revisar algunos de sus protocolos y sus maneras de almacenar la información de un protocolo que se llama JUIS, que daba información muy completa sobre quién registraba nombres de dominio, a un protocolo nuevo que ahora nos va a contar Nicolás. Este es un poco el motivo de la charla. Pensamos un poco que era un tema que va a ser interesante para la audiencia, para los becarios, así que Nicolás ha sido alumno de la escuela en Bogotá, festejamos su cumpleaños, me acuerdo,
en Bogotá en 2012 y este año también nuestro anfitrión virtual es el MINTIC de Colombia una vez más. Así que Nicolás, tenemos una presentación tuya, ¿verdad? Sí, muchas gracias Olga y bueno, buenos días o buenas tardes. Ahí, dependiendo de la zona horaria, esto de la virtualización elimina, ¿no? Como Internet no tiene fronteras y las zonas horarias también se eliminan. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Sí, le vamos a hacer una presentación un poco en conjunto con Daniel. La idea es presentarles un poco, primero hablar rápidamente de qué es el protocolo JUIS, ¿sí? Actualmente sigue siendo el protocolo más utilizado para consultar este tipo de información. Después vamos a hablar un poco del protocolo RDAP, digamos, y qué diferencias tiene, qué principales diferencias tiene con el protocolo JUIS. Y la idea es hacerlo un poco, digamos, sobrevolar un poco los dos temas y dejar un espacio al final para comentar, como tú decías, Olga, algunos aspectos que lo vinculan mucho con el tema de gobernanza de Internet y, bueno, y que motivaron también el surgimiento del protocolo RDAP. Desde ya, si tienen alguna pregunta o algo, si te parece, Olga, que la vayan enviando a medida que vamos haciendo la presentación, así enseguida que terminamos la presentación podemos de repente leer alguna de las preguntas o comentarios y invertir un poco de tiempo en eso que también es interesante e importante. Entonces, le dejo el paso a Daniel para que haga la presentación de la primera parte y después sigo yo con la parte de RedApp. Daniel. Hola Nico, hola Olga, Adrián, Rodrigo, ¿todo bien? Saludos desde São Paulo. Entonces, tuvimos una buenísima introducción de Olga respecto de este protocolo JUIS en la siguiente diapositiva, Nico, si puedes. Este protocolo JUIS fue uno de los primeros protocolos creados en sí, la ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está, siguiente. Sí, una más. Entonces, JUIS significa, es una buenísima marca, ¿no? Significa quién es. Solamente eso ya explica o que hace. Entonces, básicamente, JUIS sirve para saber quién es responsable por un nombre de dominio o una dirección IP, ¿ok? Es una base de datos que muchas organizaciones tienen que mantener, pero usted pueden consultar o podrían consultar para un sitio de Internet cuál es la persona, el nombre de la persona que hecho el registro, número de teléfono y todo más. Bueno, esta es básicamente la función. Y en la siguiente diapositiva, por favor, vemos que este protocolo fue creado en 1982. 82 es un tiempo que la Internet estaba aún en el ambiente académico, entonces cuando algo pasaba mal con algún servicio, o algún compañero podría simplemente llamar al compañero responsable por el servicio y decir, oh, tu sitio no está bien, creo que tiene que verificar su servidor, ¿ok? Entonces, esa es la función, como que una lista telefónica de las direcciones de Internet. Esta fue la idea. Y el servicio de JUIS se quedó así como que muy importante para muchas cosas después para la policía, para los abogados preocupados con marcas comerciales y todo más. Entonces, es un directorio muy importante. La cosa es que el ambiente, como Olga muy bien comentó, el ambiente regulatorio internacional ha cambiado y de repente una base de datos tan abierta, con tanta información a nivel de persona, no es la mejor solución hoy en día, ¿ok? Y ahí tenemos la parte de Nicolás, que va a platicar un poco sobre RDAP. Nico. Gracias, Daniel. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo le sigo llamando diapositiva a esto, slide en inglés, pero bueno, cada vez es menos slide y más este video. A ver, ¿qué es el protocolo RDAP entonces? El protocolo RDAP es un protocolo de acceso a datos de registro, como dice la sigla en inglés, ¿sí? Y lo que hace es permite que los usuarios, ¿sí?, accedan a esos datos de registro que mencionaba Daniel,
en principio y básicamente los mismos datos de registro que hoy están accesibles a través del protocolo JUIS, ahora también están accesibles a través de este nuevo protocolo de REDAP. Fue desarrollado por el grupo de trabajo de Internet, la IETF, ¿sí? Como eventual reemplazo del protocolo JUIS, ¿sí? La idea es que REDAP es un protocolo que entrega, como dije, los datos de registro al igual que JUIS, pero la implementación de REDAP difiere un poco, si se quiere, bastante en algún sentido, de la implementación de JUIS, en la medida que estandariza, ¿sí?, el acceso a los datos y también estandariza los formatos de consultas y de respuestas. Es decir, JUIS no tiene un estándar claramente definido ni en la forma de la consulta ni en la forma de la respuesta, menos en la forma de la respuesta que de la consulta, digamos, y tampoco en la forma de almacenar los datos, ¿sí? Ambas bases de datos, tanto la de JUIS como la de REDAP, son una especie de base de datos distribuida, digamos. No es que los datos estén todos en un mismo repositorio, ¿sí?, sino que los datos son mantenidos por diferentes organizaciones, ¿sí? Entonces eso también, como que de alguna manera, siempre fue un llamado a la posibilidad de tener mucho más estandarizado tanto la forma en que se almacenan los datos como la forma de las consultas y la forma de las respuestas, el formato de las respuestas. Entonces, desde ese punto de vista, REDAP sí hace todas o resuelve, si se quiere, o agrega todos esos estándares, todas esas funcionalidades, ¿sí?, a diferencia de lo que hacía o de lo que hace el protocolo JUIS. También tiene varias ventajas respecto al protocolo JUIS. Vamos a hablar de algunas de ellas rápidamente enseguida, pero para mencionarlas, incluye soporte para internacionalización, cosa que JUIS no soporta en forma nativa. Incluye un mecanismo para acceder en forma segura a los datos y la capacidad de proporcionar privacidad también a los datos. Ahora vemos cómo. Y también proporciona una funcionalidad que JUIS no proporcionaba y que hace una gran diferencia, sobre todo respecto a lo que comentaba Olga al principio, que es qué tan amigable es el protocolo REDAP en comparación con el JUIS, con normativas vigentes y con un poco las tendencias actuales de regulación y normativas, como puede ser GDPR. Entonces, vamos a la siguiente. Las diferencias con el sistema JUIS, o qué es lo que el sistema JUIS durante muchos años se fue reconociendo como que le faltaba, como que sería deseable disponer y que uno no dispone en JUIS, era, bueno, como les dije, el tema de la internacionalización, el acceso seguro a los datos, el acceso diferenciado a los datos, la forma en que se hacen las consultas, y la forma en que se reciben las respuestas a las consultas, ¿sí? Todo eso se reconoció como carencia, si se quiere, ¿sí? Hay deficiencias, quedó un poco fuerte la palabra, no sería deficiencias, sino más bien carencias o cosas que no tiene, que son deseables que tenga un sistema de consulta de datos como es el JUIS. Entonces aparece REDAP intentando de alguna manera resolver esas carencias, ¿sí? Y en el año 2011, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad de ICANN aconsejó, ¿sí?, que la comunidad de ICANN evalúe, ¿sí?, y adopte un protocolo de reemplazo de JUIS llamado REDAP, ¿sí? Ahí está el número de documento que ustedes pueden acceder ahí después les dejamos el link junto con la presentación para que ustedes accedan a esa información, y bueno, ahí tienen mucho más en detalle todo esto que estamos comentando, ¿sí? Entonces, ICANN trabajó con un grupo de discusión de registros, de registros y registradores de dominios, ¿sí?, de nivel superior, de los GTLDs, para crear justamente las funcionalidades básicas, un perfil básico de REDAP para utilizar en principio para los GTLDs, ¿sí? Ese perfil
que se definió, ¿sí? Sigue los requisitos de lo que se llama especificación temporal para los datos de registro de GTLD, que es un conjunto de requisitos que deben cumplir, ¿sí? Los repositorios, ¿sí? O los datos de registro que almacenan que se almacenan respecto a los dominios de nivel superior. Y bueno, justamente tiene el objetivo de esta especificación es un conjunto de instrucciones técnicas a los registros y registradores de GTLDs de cómo deberían, ¿sí? Implementar un servicio de REDAP de manera coherente o de manera cumpliendo con el estándar, ¿sí? De nuevo, estos sistemas no son centralizados, ¿no? La información no se almacena en un solo lugar, sino que están implementados por varias organizaciones, entre ellas los registros, los registradores. Entonces, el estándar justamente lo que trata de proporcionar son de alguna manera directivas para mantener justamente una coherencia entre todos esos registros y estandarizar las consultas, las respuestas y la forma de almacenamiento de información. Este es un esquema general. El siguiente, por favor. Ese es un esquema general de cómo el ecosistema, digamos, tanto para JUIS como para RDAP. ¿Sí? Ahí en el centro tenemos lo que sería el sistema JUIS y RDAP. Ahí está representado como una unidad, pero recuerden siempre que es un sistema distribuido. ¿Sí? Entonces tenemos los registratarios, que son, por ejemplo, quienes adquieren un nombre de dominio, quienes registran un nombre de dominio. Los registradores, que son la entidad ante la cual yo registro mi nombre de dominio, digamos, en forma más coloquial o más simple, donde voy a comprar mi nombre de dominio, ¿sí? Después tengo el registro, que es el que implementa realmente ese nombre de dominio, digamos, el que mantiene el sistema de nombre de dominio, el que mantiene el registro DNS para ese dominio que yo adquirí, etc. ¿Sí? Entonces ahí está registrador, registro, y por otro lado tenemos los registros regionales, lo que se llaman los RIR, ¿sí? Que son las organizaciones regionales, esas 5 organizaciones, ¿sí? Que cada una tiene asignada una región del mundo, la de Latinoamérica y el Caribe, la de Norteamérica, la de África, la de Europa y la de Asia y Pacífico. ¿Sí? Esas 5 organizaciones que son las que encargadas de delegar recursos de direccionamiento, básicamente direcciones IP y números de sistema autónomo, direcciones IP versión 4, IP versión 6 y números de sistema autónomo a las organizaciones usuarios de esos recursos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes contribuyen a la base de datos? ¿Quiénes cargan información, contribuyen a la información almacenada en esa base de datos distribuida, JUIS o RDAP? Bueno, los registros regionales, los registradores y los registros de esos nombres de dominio, ¿sí? Y los usuarios somos, de alguna manera, los consumidores de esa información, ¿sí? Bueno, en este esquema se trata de tener un vistazo de cómo es el ecosistema, quiénes contribuyen a la base de datos y quiénes son típicamente los consumidores de datos. Recordemos siempre que tanto JUIS como RDAP son bases de datos de acceso público. En principio, esa información está disponible para cualquier persona. Ahora vamos a hacer igual algún matiz que viene de especificaciones o obligaciones generadas por normativa o regulación, digamos, ¿sí? Y a las cuales justamente RDAP se adapta mucho mejor que JUIS. Siguiente. Siguiente. Ahí está, para hablar un poco sobre el protocolo RDAP y rápidamente, dijimos que RDAP proporcionaba un mecanismo para confidencialidad y privacidad a la hora de intercambiar información con el sistema, ¿sí? Esto no es algo que lo brinde el protocolo RDAP en sí, sino que RDAP es un protocolo que está pensado y diseñado para funcionar sobre HTTPS, es decir, todo el acceso a la información y el intercambio de información se hace utilizando HTTPS, ¿sí? En un nivel más bajo, si se quiere. O dicho de otra manera, RDAP funciona sobre HTTPS. Entonces, hereda de HTTPS todas las ventajas, ¿sí? Entre ellas, HTTPS permite encriptar la transferencia de información entre el cliente y el servidor RDAP en este caso. Entonces, esa información va encriptada, solo el cliente y el servidor la pueden conocer y por lo tanto ahí provee un canal seguro o, dicho de otra manera, provee privacidad a la hora de intercambiar información, ¿sí? Y también privacidad o confidencialidad, si se quiere, en intercambio de información. Y también provee mecanismos de autenticación, porque HTTPS permite el manejo de certificados
¿sí? Entonces yo puedo autenticar que realmente estoy hablando con ese servidor y no con alguien que se está haciendo pasar por el servidor. Entonces permite de alguna manera autenticar el origen de la información utilizando los certificados SSL de HTTPS, etcétera. Toda la parte de seguridad que brinda HTTPS la hereda entonces RDAP. Acá ya hay una diferencia grande con el protocolo JUIS que no tenía esta ventaja, si se quiere, o esta característica. Siguiente. Si nos referimos a los tipos de consultas, o sea, ¿qué es lo que yo le puedo preguntar al sistema? ¿Qué información puedo buscar en el sistema REDAP? En principio, lo mismo que está disponible hoy en día a través del protocolo JUIS, ¿sí? O sea, REDAP no cambia el tipo de información que estaba disponible por JUIS. Esa información sigue disponible, solamente que ahora con un formato estandarizado de consulta, respuesta y almacenamiento de información. Entonces, estos son algunos de los tipos de consultas que yo puedo hacer. Yo puedo ir a la base de datos de REDAP y decirle, ok, quiero buscar información sobre un dominio. Tengo el dominio, le pregunto al sistema que me dé la información que tenga acerca de ese dominio. Tengo el nombre de una entidad, de una organización que registró un dominio, quiero información sobre asociada a ese registro, a esa entidad. Quiero saber los nombres de los servidores DNS de esa organización, de ese nombre de dominio. Quiero saber, tengo la dirección IP, tengo una dirección IP, quiero saber a quién está delegada esa dirección IP por parte de los registros regionales. ¿Qué organización utiliza esa dirección IP? ¿A qué organización, a qué ISP, por ejemplo, se le delegó esa dirección IP? Le puedo preguntar por la dirección IP al sistema de REDAP. Tengo un número de sistema autónomo, quiero saber quién es la organización que tiene delegado ese número de sistema autónomo. También le puedo preguntar al sistema de REDAP por el sistema autónomo y el sistema me va a devolver toda la información asociada. Estos son algunos de los tipos de consulta por los cuales yo puedo preguntarle al sistema. El sistema REDAP también tiene la característica que es extensible. Virtualmente se le podría agregar cualquier tipo de información, se podría extender de cualquier medida, ¿sí? Incluso hay un procedimiento estipulado para una extensión, uno tiene que hacer una propuesta de extensión, agregar una extensión al sistema, eso lo analiza un grupo de expertos designado por la IANA específicamente, y luego si se aprueba, de aprobarse la solicitud de esa extensión, bueno, se desarrolla la extensión y se le agrega al sistema, o sea que es extensible y podría agregar muchos más tipos de consultas y funcionalidades. Siguiente. Internacionalización en RDAP. Esta es otra gran diferencia con JUIS. RDAP en forma nativa y por diseño soporta los nombres de dominio internacionalizados, ¿sí? Tanto en la consulta como en la respuesta. Es decir, ustedes, Olga, no sé si ya hablaron, ya tuvieron alguna presentación sobre qué son los nombres de dominio No. internacionalizados. No, todavía, no. Ok. Bueno, básicamente los nombres de dominio, típicamente antes de que existiera, antes que se hablara de la internacionalización de los nombres de dominio, acá Daniel, corregime si yo, Rodrigo, si me equivoco o si piensan que hay que agregar algo, pero básicamente antes de que existiera este concepto de nombre de dominio internacionalizado, un nombre de dominio solo podía contener caracteres estándares ASCII, digamos, ¿sí? O si se quiere, asociados a la lengua o la habla inglesa, ¿sí? No, por ejemplo, mi nombre Nicolás, en español, lleva un tilde en la A, ¿sí? Eso no se podía incluir. Goran, el nombre Goran lleva los dos puntos sobre la O, tampoco se podía incluir. Un nombre en francés que utilice el cedil tampoco se podía incluir, y así caracteres en griego, caracteres en latín, caracteres en árabe, caracteres en chino, no se podían incluir, ¿sí? Esto de la internacionalización de los nombres de dominio es lo que posibilita, ¿sí?, que los nombres de dominio contengan todo ese tipo de caracteres que la especificación original no permitía, ¿sí? En JUIS eso no está soportado en forma nativa por el protocolo. RDAP sí lo soporta, o sea que yo en RDAP, si ya existe una internacionalización, por ejemplo, para un nombre de dominio en árabe, yo podría hacer una consulta RDAP ingresando el nombre de dominio escrito en árabe, y el sistema RDAP me devolvería la información asociada, y si esa información contiene caracteres en árabe, también me los devolvería en el lenguaje en el que están especificados, ¿sí? Eso es una gran ventaja respecto a la internacionalización y a la capacidad de preservar, si se quiere, o de poder utilizar los distintos tipos de lenguaje
y de escritura en el sistema de nombres de dominio. Siguiente. Siguiente. Bueno, acá finalmente presentarles algunos tipos de ejemplos de consulta de juicio. Esto lo vamos a ver rápidamente. En este caso es la interfaz, en el caso de juiz, típicamente ustedes van a tener, tanto para juiz para REDAP, ustedes van a tener formas de acceder a la base de datos, o sea, de consultar esa base de datos, por lo que llama por línea de comando, o sea, es un programita que ustedes lo instalan, y ustedes escriben la consulta y el sistema les devuelve la respuesta en la pantalla. Por ejemplo, acá estamos preguntando si a la base de datos JUIS, al sistema JUIS, le estamos preguntando por información asociada al dominio ican.org. ¿Sí? Y todo lo que está debajo es la respuesta, lo que nos devuelve el sistema en el caso de JUIS. ¿Sí? Ese formato de respuesta que puede parecer un poco entreverado y eso, y que lleva un tiempo entenderlo, porque además puede variar dependiendo del servidor que tenga esta información, es decir, no está estandarizado en JUIS, entonces la respuesta puede estar ordenada en forma diferente, los datos se pueden encontrar en diferente lugar, y los datos también van a estar presentados en forma distinta dependiendo del servidor que yo consulte. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo. En vez de preguntar por un nombre de dominio, estoy preguntando por una dirección IP. Quiero saber la información asociada al prefijo IP, a la dirección IP versión 4, en este caso 192.0.43.7, y bueno, y ahí la respuesta me dice toda la información asociada a ese prefijo. Si vemos un poquito más abajo, donde dice nombre de organización, ICANN, vemos que ese prefijo está delegado a la organización ICANN, o sea, es un prefijo IP versión 4 que lo utiliza ICANN, y bueno, está la dirección de contacto, y bueno, más abajo está el nombre técnico del contacto, etc. Todo esto es información pública que cualquiera de ustedes puede acceder haciendo una consulta, instalándose el cliente JUIS y haciendo esta consulta así en este formato, JUIS, espacio y la dirección IP en este caso. Siguiente, por favor. Acá tenemos otra consulta preguntando por un número de sistema autónomo, es similar a las anteriores, solamente quisimos variar un poco el dato que le damos, o el dato por el cual le preguntamos al sistema. En este caso, le damos el sistema autónomo y el sistema nos devuelve toda la información asociada. ¿Quién es el que tiene delegado el sistema autónomo? De nuevo, estamos usando el ejemplo de ICANN. Este es el sistema autónomo que está delegado, uno de los sistemas autónomos que está delegado a ICANN, y bueno, lo mismo, nos da información sobre la organización, la dirección que ingresó en el registro, el nombre de contacto técnico, direcciones de correo, si necesito reportar algún abuso o reportar algún problema, o simplemente contactar a la organización que tiene delegado ese sistema autónomo. Siguiente. Siguiente. Acá pusimos un ejemplo de consulta REDAP. En este caso utilizamos un cliente web, no un cliente por línea de comando, sino una página web que lo mismo. Me va a proporcionar un campo, un lugar donde yo hago la consulta, ¿sí? Y esto internamente es un cliente REDAP que hace la consulta al sistema de REDAP y me devuelve, me presenta la información. Entonces ahí, si en el ejemplo volvimos a hacer la consulta ahora al sistema REDAP por el dominio ican.org y tenemos la respuesta. Y si se fijan, si podemos pasar a la siguiente, y a la siguiente nuevamente, ahí está. Vemos que la información, vamos a la anterior un poco, perdón. Ahí está. Vemos que la información, el RDAP, como tiene la respuesta está estandarizada, digamos, ¿sí? En realidad, si uno mira la respuesta de RDAP en crudo, ¿sí? Es algo nada amigable para una persona para leerlo, digamos. Pero sí es un formato que se llama formato JSON, no importan los detalles, pero es un formato de especificación de información, ¿sí? Que me permite ordenar y me permite asignar titulares a cada pieza de información, etc. De forma que la herramienta que me presenta la información, en este caso una página web, ¿sí? Puede ordenarlo mucho más amigable y tiene una forma mucho más rápida de ordenarlo y más definida. Entonces, si se fijan acá, la información está bien ordenada y bien separada. Dice información de registro, por ejemplo, de quién es el registrante, quién es el registro, información sobre DNSSEC, por ejemplo, si el dominio maneja DNSSEC, bueno, acá está la información, si está firmado o no está firmado ese recurso, cuáles son los servidores autoritativos, siguiente. Incluso ahí vemos que
tiene un espacio para introducir notas o remarks, digamos, texto de cualquier tipo, como para poder agregar información. Entonces, la idea de esto es que ustedes vean claramente las diferencias en cuanto a las consultas y sobre todo en cuanto a la forma de presentar la información y la libertad que tiene uno para presentar de mejor manera y más ordenada la información. Siguiente, por favor. Y siguiente. Finalmente queríamos dejar la anterior. Ahí está. Queríamos dejar con Daniel un poco planteada esta pregunta. Y no sé si Daniel o Olga, si querés arrojar la primera piedra ahí, como hacer un comentario o algo. Sí. La pregunta que dejamos planteada es, bueno, después de todo esto que vimos rápidamente, ¿significa que REDAP está básicamente tratando de resolver algo que no está roto, o sea, tratando de reinventar la rueda, si se quiere, o, como se dice en inglés, trying to fix what is not broken? Yo Es un poco tengo, una pregunta para provocar. Sí, me viene un poco una duda un poco existencial o sea, mi idea del RDAP era como un nuevo protocolo que no iba a dar un acceso tan directo a la información que estaba disponible en JUIS. Ahora, cuando vos explicabas recién, y confieso que no lo he estudiado en detalle, pero para eso te tenemos a vos en el panel, lo que veo es que se puede acceder a esa información, o sea, yo puedo ir a REDAP y hacer esas consultas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal entre el JUIS que teníamos antes, que eventualmente se ha visto modificado o no suficientemente adecuado a la nueva regulación europea de privacidad, y este REDAP nuevo? No sé si se Ahí entendió está, la yo pregunta. comento un poco y después, no sé si Daniel o incluso Rodrigo, si quieren extender un poco esto, lo vamos hablando. Digamos, del punto de vista técnico, RDAP agrega justo algo que es exactamente lo que vos estás preguntando, que es, ok, yo, si fuera solamente cambiar la forma en la que presento la información, no tendría mucha ganancia, si se quiere. Sería cambiar un protocolo por otro, que bueno, sí, me estandariza un montón de cosas, me deja presentar la información, me agrega seguridad, me encripta con el servidor. Son todas cosas buenas y deseables, digamos, pero desde el punto de vista de amigable con la normativa vigente o la tendencia de regulatoria, no habría ningún cambio. El cambio más grande que hay es que a raíz por ejemplo, de la regulación esta que tú mencionás de GDPR, que creo que, si mal no recuerdo, la fecha era, como dijiste, 25 de mayo del 2018, hace ya 3 años. Se fue el tiempo volando con la pandemia esta y parece que fue hace un año y parece que 3 ya. Esa normativa, entre otras cosas, parte de esa normativa especifica que algunos de los datos que de repente originalmente eran públicos en JUIS, ahora no pueden ser públicos, porque son parte de lo que se llama datos personales, están protegidos por la normativa, entonces no debería cualquier persona poder acceder. Entonces, lo que, por ejemplo, y esto es una diferencia enorme que tiene REDAP con JUIS, lo que, por ejemplo, permite REDAP que JUIS no permitía es lo que se llama acceso diferencial a los datos. Si bien hay que decir todo, digamos, toda la historia, ¿no? Si bien hoy en día todavía no hay implementaciones prácticas de datos diferenciales accesibles en forma masiva públicamente, ¿sí? Lo que permite, ¿qué quiere decir esto de acceso diferenciado a datos? Permite que yo puedo generar usuarios en RDAP, en JUIS no puedo. Y yo puedo agarrar y decir, ok, público en general, alguien que no tiene credenciales puede acceder solo a la información que la normativa especifique como 100% pública o pública, digamos. Es decir, información que no está protegida por una ley o una normativa de protección de datos es pública, cualquiera la debería poder acceder. Ok, yo hago la consulta REDAP y en ese caso es lo mismo que si hiciera la consulta JUIS, con todas las ventajas técnicas que ya mencionamos que tiene REDAP sobre JUIS. La forma de presentarlo, seguridad, privacidad, etc. Ahora, si yo fuera, por ejemplo, una entidad de law enforcement, yo nunca sé cómo traducir eso al español, digamos. Una entidad que se encarga de aplicar la ley. ¿Sí? Por ejemplo, la policía, una agencia de protección de datos. Una agencia de protección de datos, un organismo judicial de un país o lo que sea, que bajo solicitud expresa de un organismo judicial, para su jurisdicción sí puede solicitar datos
que estén amparados o que estén cubiertos por una ley de protección de datos personales. Es decir, por ejemplo, el organismo judicial acá en Uruguay podría solicitar datos personales míos que no son accesibles por cualquiera, pero si los solicita el organismo judicial, sí los tendría que poder acceder. Entonces, yo podría proveer credenciales a ese organismo judicial para que, utilizando el protocolo REDAP, sí, ese organismo sí pueda acceder a información que no es pública, ¿sí? Y esa es la gran diferencia con Juiz, y creo yo que es lo que lo hace mucho más amigable y mucho más compatible con la normativa y con las tendencias regulatorias, si se quiere, actuales. Y entonces hay que un registro para agencias de datos o jueces o fiscales en ICANN, o cómo es el procedimiento. Suponete yo soy el fiscal acá, el fiscal federal de Argentina que se ocupa de ciberdelitos y quiere acceder a información de algún dominio. Daniel, no sé si querés comentar sobre eso. Yo puedo comentar rápidamente, pero si querés comentar tú primero, si no. Yo sempre tuve esta pergunta e o Rodrigo pode me ajudar, mas é exatamente isso. Seriam níveis de acesso por capas, de acordo com o credenciamento, acreditação das instituições de todo o mundo, como polícias e todo, diferentes níveis de acesso. Pero este ainda é um tema em discussão, sí, Rodrigo, como fazer esta acreditação, que é global y no es algo mucho sencillo, ¿cierto? Sí, correcto. Quisiera nada más apuntar dos cosas. Creo que Nico y Daniel han hecho un buen trabajo en decirlo, pero la primera es que hay que distinguir de las mejoras que se ha hecho desde el punto de vista técnico al protocolo de acceso a los datos, que es algo que viene trabajándose desde hace muchos años y que no se detona directamente de la regulación europea, ¿no?, de privacidad. Y la otra es el contenido de la base de datos, que también está sufriendo modificaciones, esto sí a través de las nuevas legislaciones sobre protección de datos personales. Antes era una base de datos pública, ¿no? Incluso las agencias de procuración de justicia podrían checar qué era lo que hubiera ahí, cualquiera podía tener acceso a eso. Sí. Lo que cambia es justamente lo que explica Daniel, los niveles de acceso. Ahora, hay varias propuestas en discusión. Desde luego que cada uno de los registros y los registradores tiene que estar listo para ver qué tipo de información es accesible al público, qué tipo de información es accesible conforme a un pedido de una autoridad, que debería ser judicial, que pudiera ser administrativa, depende mucho de la jurisdicción, y luego la discusión de que qué rol podría jugar ICANN en facilitar estas acreditaciones para facilitar el acceso. Porque dos cosas tienen que balancearse. Por un lado, tiene que balancearse el acceso, digamos, a la información para fines de seguridad, no solamente de procuración de justicia, sino cuestiones que tienen que ver con la estabilidad del sistema. Y otra que hay que balancear es el cuidado de la información personal. Pero bueno, creo que lo han explicado muy bien. Olga, si me permite también agregar algo, con respecto a la pregunta que tú hacías, es justo, como decía Rodrigo y Daniel, es justamente eso que preguntás, es justamente lo que se está desarrollando en este momento. O sea, en este momento se está trabajando para ver cuál es la mejor forma de implementar eso. Técnicamente, RDAP lo soporta, Judiz no lo soportaba. RDAP permite hacer ese acceso diferenciado. La implementación, o sea, cómo se va a efectivizar ese acceso, es justamente lo que todavía se está desarrollando. Por eso yo mencionaba que no hay actualmente versiones funcionando de ese acceso diferenciado, porque justamente está en esa fase de definirlo. Hoy en día, por ejemplo, si tú tenés vínculo, por ejemplo, con una organización judicial que suelen pedir información a los registradores, por ejemplo, sobre una dirección IP o sobre un dominio, ¿sí? Lo que hay es acuerdos uno a uno, digamos. En realidad hay que tener un acuerdo y el organismo judicial, en el caso del ejemplo, debe contactarse con el registrador y acordar, primero, validar sus credenciales, o sea, autenticarse como organismo judicial válido para una determinada jurisdicción, para un país, y bueno, y después tiene que hacer un acuerdo uno a uno. RDAP busca, de alguna manera, estandarizar ese mecanismo y tener una forma de resolverlo a nivel global, como decía Daniel, y no particular uno a uno. En eso es en lo que se está trabajando, pero lo importante, desde el punto de vista técnico de este nuevo protocolo, eso ya es totalmente funcional y está totalmente soportado por el protocolo. Lo que falta ahora es
resolver el tema de cómo se implementa, digamos. El tema técnico está resuelto, hay que ver cómo se implementa, quizá más con normativas y policies que estén alrededor de esto. Bueno, para los que les interese el tema, sigan las discusiones en ICANN. Es un tema complejo de seguir, pero todo se puede participar, en todas las reuniones son abiertas y próximamente hay una reunión, ¿verdad? Recuérdenme las fechas. 25, 28 de octubre. 25 al 28 de octubre es la reunión de fin de año, que es la más larga, ¿verdad? Y ese Sí, horario, es la reunión anual. es horario Seattle, o sea, es horario como de California, el horario del oeste de Estados Unidos. O sea que para América Latina Va a ser en la tarde. No está tan mal. No, está bien. No, Está bien, está bien, lo está terrible bien. para mí fue la reunión de Kuala Lumpur. Esa fue mortal porque había que levantarse a la mitad de la noche. Pero bueno. Sí, este va a ser como después del almuerzo, digamos. Sí, pueden ver la agenda en ICANN, se registran, es gratis, pueden ver la agenda, todas las reuniones son abiertas. Ahora hay presentaciones también muy interesantes que son no solamente trabajos de los grupos de trabajo específicos dentro de ICANN, sino que hay temas generales, por ejemplo, del modelo multiparticipativo. Seguramente va a haber algo de este tema de REDAP. No me acuerdo de memoria la agenda porque he estado muy concentrada en la escuela. Ahora apenas termine me voy a involucrar a aprenderme la agenda de memoria y ver que voy a participar. Así que si les interesa, participen, aunque sea, empiecen escuchando, viendo cómo es la dinámica de las reuniones, tienen traducción, hay mucha información en la página de ICANN, así que las preguntas que hay son muy parecidas a las que yo hice, a ver si me estoy perdiendo alguna. Olga. Sí, señor. Eu tuve um caso que acabo de utilizar RDAP para uma questão personal e creio que é interessante compartilhar isso com você. Contanos. Encontramos mim e minha novia um sítio que estava com produtos muito baratos, com preços muito baixos, ok? Então, começamos a averiguar, ok? Passou que este é um sítio fraudulento que está fazendo golpes e tem um nome de domínio. E aí, eu que he hecho? Peguei, copiei este nome de domínio e lo puso em lookup.icann.org. Sí. Este é o sistema RDAP. E o sistema me brindou informação, não informação personal de quem é o criminal, não informação de sua direção, não, nada, pero tenho a informação de quem é o registrador deste sítio, quem é a empresa que registrou este sítio em nome deste criminal. E aí vem a questão que onde entra a coordenação de ICANN, é que todas estas empresas que registram nomes de domínio, como GoDaddy, Tucows, todas têm que manter canais de abusos 24 horas, 7 dias por semana, para receber as requisições dos usuários. Solamente entrei no sítio de um registrador, Hostinger. Aqui está um caso de abuso, amigos, por favor, hagam alguma coisa. E seguro que já o sítio já está fora. Isso não é porque eu sou de ICANN, mas você pode fazer a qualquer momento e devem ativar estes canais de abusos com os registradores credenciados em ICANN para que a internet seja mais segura como um todo e que estes sítios de criminales não tardem de sair de lá. Seria essa a minha história, assim, utilização de hoy. Eso, tal vez un comentario sobre eso para algunos que no estén muy familiarizados con eso, porque la pregunta que por lo menos a mí me surgía antes, cuando empecé con estas cosas, era, bueno, ok, pero entonces, ¿por qué el registrante registra a alguien que sabemos que es un criminal, digamos, ¿no? Y la respuesta es, claro, no sabemos que es un criminal a la hora de registrarlo, porque los registros son automatizados. Yo quiero comprar el dominio nicolás.com.uy, lo registro bajo el registrante del .com.uy, pero después el registrante no tiene ningún vínculo ni ninguna idea de qué voy a hacer yo
con ese registro. O sea, ¿qué tipo de contenido web? Por ejemplo, yo voy a hostear una página web atrás de ese nombre de dominio. ¿Qué voy a poner ahí? ¿Voy a poner mi negocio legal o voy a hacer alguna actividad, digamos, de dudosa bondad, digamos? Bueno, entonces justamente existen estos mecanismos por los cuales si uno a posteriori, digamos, descubre o detecta o sospecha que determinado sitio está desarrollando una actividad ilícita, puede reclamarlo, puede ingresar un reclamo a esas direcciones de abuso que figuran en la base de datos de Redapt, ¿sí? Y si el registrador cuando lo recibe, él sí tiene un número, ¿sí? Que para mí no significa nada, pero para él lo asocia directamente con el que tiene delegado con el que adquirió ese nombre de dominio en este caso, y bueno, el registrador hará la investigación que corresponda o pasará la información a la entidad que corresponda, en la jurisdicción que corresponda para que realice la investigación, y si se concluye de esa investigación en la cual ICANN, por supuesto, que no participa, el cliente, quien hizo la investigación, tampoco participa y no se devela ningún dato porque el reclamo es totalmente anónimo, además. Pero si al final de esa investigación que realice un organismo acreditado para eso, un organismo judicial bajo esa jurisdicción, concluye que es un sitio ilícito, sí puede solicitar al registrador que elimine ese registro, que dé de baja ese registro para que ese nombre de dominio, digamos, deje de estar delegado a esa persona o a esa organización que estaba realizando la actividad ilícita. Un poco para contar qué hay detrás de todo eso y cómo juega la participación de cada uno, digamos, ¿sí? O sea que la comunidad tiene un rol importante también. Nosotros, los usuarios de sitios web, educarse para visibilizar este tipo de actividades fraudulentas, ¿no? Exacto, y utilizar los recursos disponibles, que es eso, son los mecanismos normales y establecidos para generar los reclamos y para iniciar, si se quiere, las investigaciones, porque bueno, al principio en general son todas sospechas, ¿no? Sí. También puede ser que uno tenga una sospecha y que esté equivocado, digamos, que al final no sea una actividad ilícita, y bueno, entonces como que hay que siempre ver las dos caras de la moneda, digamos. Sería injusto también, ¿no? Denunciar a sitios web que están bien. Bueno, gente, se nos terminó el tiempo. Me encantó el panel. Yo que soy técnica, me encantó, me sirvió mucho tengo el tema, todavía no he tenido tiempo de estudiarlo en detalle, ya lo haré en algún momento, pero creo que fue muy claro. Voy a compartir las presentaciones con todos los becarios y bueno, les agradezco mucho como siempre. Extraño verlos, encontrarme con ustedes aquí o allá. Espero que, como dijo Yoran, cuando sea seguro, poder volver a reunirnos en una reunión de ICANN. Por ahora, la próxima va a ser virtual, como han sido desde el año pasado. Las reuniones, creo que todo el año pasado fueron virtuales, empezando en marzo, sí, ¿no? Que iba a ser en Cancún. Sí. Y bueno, después ha seguido en forma virtual. Así que bueno, estén safe, espero que estén en buena salud en cada uno de sus lugares y les mando un abrazo desde Buenos Aires. Saludos desde Adrián, que me está haciendo así con la mano. No lo ven, pero está ahí. Y de todo el equipo acá, de Oscar, de todo el equipo técnico. Somos acá como una familia en el estudio. Y que sigan bien y que tengan un buen final del día. Gracias por haber participado. Por la invitación y un saludo. Buenos días a todos. Gracias. A todos. Adiós. Bueno, gente, muy interesante. A mí me pareció súper interesante. Tenemos 15 minutos hasta el próximo panel, así que los dejo un rato para un café, sanguchito, caipiriña, no sé lo que quieran, y un tinto de buen café colombiano. Y nos vemos en un ratito.